Las estrellas más brillantes de Hollywood no cayeron por fracasar. Cayeron porque no pudieron alejarse de la botella. Detrás del glamour había hábitos que comenzaron siendo pequeños, luego lo tomaron todo. Y la verdad, es mucho más oscura de lo que las películas jamás te mostraron. Cary Grant era la definición del encanto. Voz suave, trajes elegantes, el tipo de hombre que hacía que todo pareciera sin esfuerzo. En la pantalla, lo tenía todo bajo control. Fuera de ella, sin embargo, estaba lidiando con algo mucho menos pulido, una lucha contra el alcohol que lo acompañó durante años. Ahora, la forma en que manejó esto no fue exactamente convencional. En lugar de los tratamientos habituales, su doctor le sugirió algo que incluso para los estándares actuales levanta una ceja: la terapia con LSD. Y aunque no lo creas, Grant no solo aceptó, sino que la adoptó. Esas sesiones no fueron solo un tratamiento para él. Se convirtieron en algo donde realmente encontró alivio. Pasó por ello muchas veces, según se informa, cerca de 100 sesiones, e incluso habló abiertamente sobre la experiencia. Los amigos a su alrededor también lo notaron. Judy Balaban bromeó una vez diciendo que si funcionaba para Cary Grant, era suficientemente bueno para ella. Y de alguna manera, en su caso, pareció marcar la diferencia. El hombre que una vez luchó encontró una manera de estabilizarse, de seguir adelante sin el mismo peso que lo arrastraba hacia abajo. Vivió una larga vida, falleciendo a los 82 años. Un recordatorio de que a veces el camino para salir de un problema no se parece a lo que esperas, pero para él, funcionó. Elizabeth Taylor poseía una presencia que iba más allá de la pantalla, elegante, imponente, imposible de ignorar. Todo acerca de ella se sentía más grande que la vida. Sin embargo, detrás de esa imagen pulida había una larga y silenciosa batalla contra el alcohol y los analgésicos que permaneció con ella durante años. En aquel entonces, la mayoría de las estrellas mantenían esas luchas ocultas. Si tenías un problema, lo enfrentabas en silencio. Pero Taylor eligió un camino diferente. En 1983, hizo una jugada audaz al ingresar públicamente al centro de tratamiento Betty Ford, siguiendo el ejemplo de Betty Ford. Esa decisión hizo más que ayudarla a ella. Cambió la forma en que la gente veía la recuperación. No lo ocultó, no lo suavizó. Habló abiertamente. Y esa honestidad llegó a personas que estaban librando la misma batalla en silencio. Juntas, esas historias ayudaron a sacar la adicción de las sombras. Y ella llevó esa fuerza hacia adelante. Su elección no solo cambió las percepciones sobre el tratamiento. La llevó a convertirse en una voz dedicada a la concienciación, prevención e investigación del SIDA. Elizabeth Taylor no era solo una estrella que la gente admiraba. Se convirtió en alguien a quien la gente podía mirar y darse cuenta de que enfrentar la verdad podría ser lo más fuerte que una persona puede hacer. André el Gigante, un nombre que aún resuena en la historia de la lucha libre. El hombre era enorme en todos los sentidos. Más de 2,7 metros de altura, pesando alrededor de 227 kilogramos, construido con un tipo de fuerza que la mayoría de la gente solo escucha. Pensarías que eso solo sería suficiente para hacerlo inolvidable, pero no fue así. Lo que realmente distinguió a André fue su relación con el alcohol. Ahora, he visto a muchos hombres que podían beber, pero André operaba en un nivel completamente diferente. Estamos hablando de consumir miles de calorías y alcohol al día como si no fuera nada inusual. Hay una historia, que se repite por una razón, de que una vez se tomó 119 cervezas en aproximadamente 6 horas antes de finalmente colapsar. Para la mayoría de los hombres, eso no solo terminaría la noche, terminaría la historia. Y no se detuvo ahí. En otra ocasión, permaneció en un bar hasta las 5 de la mañana, consumiendo constantemente 40 vodkas con tónica como si fuera parte de la rutina. Después de filmar La Princesa Prometida, una cuenta de bar supuestamente alcanzó los $40,000. Esa no es una cuenta, es una declaración. Para André, beber no era ocasional o celebraciones. Era constante, integrado en el ritmo de su vida. De la misma manera que la gente notaba su tamaño, también notaban eso. Al final, su legado con el alcohol igualaba al hombre mismo. Masivo, abrumador e imposible de pasar por alto. Carrie Fisher era conocida por el mundo como la Princesa Leia. Fuerte, intrépida, inolvidable. El look icónico, la actitud aguda, todo se convirtió en parte de la leyenda de Hollywood. Pero más allá de la pantalla, ella era algo completamente diferente, honesta de una manera que pocas estrellas se atrevían a ser. Carrie no ocultó sus luchas. Habló de ellas abiertamente. En su memoria,
Bebiendo con esperanza, lo expuso todo. Su batalla contra la adicción, los altibajos, las partes que la mayoría de la gente preferiría mantener en silencio. Y no lo endulzó tampoco. Una vez dijo que la felicidad no era algo que simplemente se mantiene todo el día, todos los días. Que esperar comodidad constante, estabilidad constante. Bueno, ahí es donde comienzan los problemas. Porque cuando persigues esa sensación con demasiada fuerza, comienzas a buscar cosas que te la prometen rápidamente. Y el alcohol siempre está esperando para hacer esa promesa. Ahora, he escuchado a mucha gente explicar sus hábitos. Pero Cari tenía una manera de ir directo al grano. Sin excusas, solo la verdad. El tipo de verdad que te hace detenerte y pensar por un segundo. Su vida no fue sencilla. Y ella nunca pretendió que lo fuera. Entendió algo que mucha gente aprende demasiado tarde, que la necesidad de sentirse bien todo el tiempo puede convertirse silenciosamente en algo mucho más difícil de controlar. Carrie Fisher no solo interpretó a un personaje fuerte, a su manera, mostró lo que significa enfrentar tus luchas de frente y hablar de ellas sin esconderte. Albert Finney era un carismático actor inglés cuya energía en la pantalla igualaba una vida salvaje fuera de ella. Y esa vida incluía beber en gran cantidad, por su propia admisión, mucho. Una vez lo dijo claramente, solía beber mucho y quería decir mucho. Salir a la hora del almuerzo y tomarse 3 o 4 pintas no era inusual para él. En ese momento, se sentía normal, incluso agradable. Pero mirando hacia atrás, solo podía negar con la cabeza y preguntarse cómo logró seguir así. En 1984, todo cambió. Un diagnóstico de cáncer de riñón lo obligó a detenerse y enfrentar no solo su salud, sino su estilo de vida. Y ese momento se convirtió en un punto de inflexión. Finney no solo luchó contra la enfermedad, la superó. Y en el proceso, también dejó atrás la bebida. No mucha gente sale del otro lado de ambas. Su carrera continuó fuerte durante décadas después de eso, durando hasta 2012, una clara señal de que el talento nunca se fue, y tampoco la disciplina que encontró más tarde en la vida. Albert Finney falleció en 2019 a la edad de 82 años. Una vida que comenzó rápido, pero demostró que se podía enderezar antes de que fuera demasiado tarde. Si admiras ese tipo de fuerza, décadas de disciplina y la capacidad de cambiar una vida, escribe 5 en los comentarios a continuación. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte lo que viene. Leonard Nimoy era conocido por millones como el señor Spock. Tranquilo, lógico, siempre en control. En la pantalla, nada parecía afectarlo. Pero detrás de esa imagen serena, estaba lidiando con algo mucho menos controlado, el alcohol. Durante el rodaje de Star Trek, la presión de las largas horas y la fama repentina comenzaron a acumularse. Nimoy recurrió a la bebida como una forma de sobrellevarlo. Al principio, pudo haber parecido manejable, solo algo para quitar el estrés después de un día exigente. Pero como sucede a menudo, una copa se convirtió en 2, y 2 se convirtió en algo más difícil de dejar. Su compañero de reparto William Shatner luego habló sobre ello, explicando que Nimoy usaba el alcohol para adormecer el peso que venía con el éxito. Y con el tiempo, ese hábito se convirtió en una adicción seria. Después de que terminó el programa, Nimoy tomó una decisión. Buscó ayuda e ingresó a rehabilitación. No fue fácil, pero logró superar el alcoholismo, una victoria que no todos logran. Sin embargo, el daño de años de fumar permaneció con él. Ese hábito, igual de persistente, finalmente condujo a serios problemas de salud. Leonard Nimoy falleció a la edad de 83 años. Un hombre recordado por su control y disciplina, que pasó años luchando por recuperarlos en su propia vida. Anne-Margret era conocida como una de las gatitas originales de Hollywood, llena de energía, confianza y el tipo de presencia que hacía girar cabezas en el momento en que entraba en una habitación. Sabía cómo disfrutar la vida y por un tiempo ese estilo de vida parecía encajarle perfectamente. Pero alrededor de 1970, mientras filmaba RPM, las cosas comenzaron a cambiar. Lo que comenzó como nervios, especialmente alrededor de escenas más exigentes, lentamente se convirtió en algo más pesado. El alcohol intervino como una forma de sobrellevarlo. Y antes de darse cuenta, ya no era solo ocasional. Su relación con Elvis Presley solo añadió más a esa vida de ritmo acelerado. Fiestas, noches tardías, movimiento constante. Al año siguiente, admitió que ya no podía separar lo que era real de lo que no. La rutina se volvió clara: un quinto de whisky escocés, desmayarse, despertar y hacerlo todo de nuevo. Ahora, he visto patrones como ese antes. No se mantienen manejables por mucho tiempo.
Pero en 1980, tomó una decisión que cambió todo. Se detuvo. No gradualmente, no a medias. Se alejó de la bebida por completo y se mantuvo así. En su autobiografía, Mi historia, habló abiertamente sobre ese viaje. Y un par de años después, durante una entrevista, cuando le ofrecieron una copa, simplemente sonrió y dijo que ya no bebía, añadiendo una broma ligera para mantener las cosas a su manera. Anne-Margret no solo vivió rápido. Demostró que podía reducir la velocidad, tomar el control y mantenerlo. Y eso no es algo que todo el mundo logre hacer. Robert Mitchum nunca fue tu típico protagonista. Había algo más oscuro en él. Callado, pensativo, el tipo de presencia que no necesitaba esforzarse demasiado. En la pantalla, ese filo lo hacía destacar. Fuera de ella, a menudo provenía de un lugar muy real. Mitchum tenía una conocida relación con el alcohol, y no se mantenía exactamente bajo control. Durante el rodaje de su tipo de mujer, las cosas llegaron tan lejos que se involucró en una pelea real con especialistas. Sin actuación de por medio. En algún momento, olvidó que era una escena y lo trató como algo real. Y ese no fue un momento aislado. En otra película, no como un extraño, luego describió todo el set como sintiéndose más como una cervecería que como un lugar de trabajo. Beber comenzaba temprano en el día, y por la noche se convertía en fiestas completas. Para Mitchum, ese ambiente no ralentizaba las cosas, lo alentaba. Cuando estaba trabajando en El río sin retorno, su reputación ya era clara. El director Otto Preminger tomó una decisión bastante inusual. Permitió que alguien trajera vodka específicamente para Mitchum, pero se aseguró de que nadie más tuviera acceso a él. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre cómo se estaban manejando las cosas. Ahora, he visto algunos sets volverse un poco descontrolados a lo largo de los años, pero esto era algo más. Con Mitchum, el alcohol no era solo parte del ambiente. Era parte de cómo se movía a través de él. Llevó ese mismo filo impredecible tanto dentro como fuera de la pantalla. Y si bien eso se sumó a la leyenda, también hizo que todo a su alrededor fuera un poco más difícil de controlar. Joan Crawford encarnaba el poder del viejo Hollywood. Elegante, disciplinada y siempre en control de su imagen. Sabía cómo presentarse y, más importante, cómo mantener relevancia en una industria en constante cambio. Su matrimonio con alguien de PepsiCo amplificó aún más esa influencia, convirtiéndola en una embajadora oficial de la marca. Imagina esto, Joan viaja por el mundo en su capa de Pepsi, moviéndose de ciudad en ciudad con un aire de autoridad. Todo parece perfecto en la superficie, pero detrás de escena, otro hábito la sigue. En cada destino, tiene una lista muy específica esperándola. No una solicitud, sino una expectativa. Suficiente alcohol para llenar un bar. Vodka, bourbon, whisky escocés, ginebra, champán, todo previamente arreglado y, por supuesto, un caso de Pepsi para completar la imagen. He visto a muchas personas prepararse para una noche de fiesta, pero esto es algo completamente diferente. No era ocasional. Era una ocurrencia regular. Un sistema que siempre la acompañaba, al igual que su reputación. Crawford entendía la imagen mejor que la mayoría de las personas. El público veía su elegancia, su control, su marca. Pero lo que no siempre veían era cuánto estaba sucediendo justo fuera de ese marco. En Hollywood, la imagen lo es todo, y Joan Crawford sabía exactamente cómo mantener su imagen, incluso cuando la realidad detrás de ella era difícil de mantener. Larry Hagman era más conocido como J.R. Ewing en Dallas. Astuto, despiadado, siempre un paso adelante. En la pantalla, interpretaba a un hombre que controlaba todo a su alrededor. Fuera de la pantalla, el control era una historia diferente. Hagman estaba lidiando con una adicción seria al alcohol, y no era algo leve u ocasional. En su peor momento, su consumo alcanzó niveles que la mayoría de la gente ni siquiera creería, hasta 5 botellas de champán al día. No durante una semana, no durante un fin de semana, un día. Ahora, he visto a un hombre disfrutar de su bebida, pero esto era algo completamente diferente. Una vez admitió que durante el apogeo de Dallas, su rutina comenzaba temprano. Se presentaba a trabajar alrededor de las 6:30 de la mañana y para las 9, ya había abierto una botella de champán. La bebía constantemente durante la mañana como si fuera parte del trabajo. Y cuando eso se vuelve normal, sabes que las cosas han ido demasiado lejos. Con el tiempo, el daño comenzó a mostrarse. Años de consumo excesivo de alcohol llevaron a una enfermedad hepática en etapa terminal, lo suficientemente grave como para poner su vida en riesgo. En 1995,
Se sometió a un trasplante de hígado que duró 16 horas. 16 horas solo para reparar lo que años de alcohol habían hecho. Sobrevivió a eso. No muchos lo habrían logrado, pero el cuerpo lleva la cuenta. Incluso después del trasplante, los efectos a largo plazo no desaparecieron simplemente. En noviembre de 2012, Ackman falleció debido a complicaciones de leucemia mieloide aguda. Era un hombre que interpretaba el poder mejor que la mayoría. Pero en la vida real, el alcohol demostró ser una fuerza que no negocia, y cuando se apodera a ese nivel, no da mucho a cambio. Ethel Barrymore provenía de una de las familias más legendarias en la actuación, los Barrymore. Un nombre que tenía peso tanto en el escenario como en la pantalla. El talento nunca fue la cuestión. Lo tenía en abundancia. Presencia, voz, timín. El tipo de intérprete en quien el público confiaba en el momento que aparecía. Pero como muchos en ese mundo, su historia tenía otro lado. La lucha de Ethel con el alcohol comenzó temprano. No fue algo que se infiltró más tarde. Este fue un hábito que se afianzó mientras aún estaba construyendo su carrera. Y durante un tiempo, la siguió de cerca, incluso mientras su reputación crecía. Ahora he visto cómo funciona eso. Éxito por fuera, algo completamente diferente a puerta cerrada. La diferencia con Ethel Barrymore es lo que sucedió después. A finales de la década de 1930, tomó una decisión: no reducir, no controlarlo, sino detenerlo por completo. Se convirtió en lo que la gente llama una abstemia, alguien que evita el alcohol por completo. Sin excepciones. Sin solo uno. Y se mantuvo firme en esa elección. Ese tipo de disciplina no es fácil, especialmente en una profesión donde beber era parte de la cultura. Pero no permitió que la definiera. En cambio, reconstruyó su vida alrededor del control, no del hábito. Y los resultados hablaron por sí mismos. Su carrera se extendió a lo largo de 6 décadas con importantes contribuciones tanto a Broadway como al West End. Se convirtió en conocida como la primera dama del teatro estadounidense, un título que no se gana por accidente. Ethel una vez dijo algo que permaneció con ella: que nadie en su familia debía beber porque les estaba envenenado. Palabras simples, pero claras. Entendía exactamente lo que había hecho y eligió nunca dejar que sucediera de nuevo. En un mundo donde muchos perdieron esa batalla, Ethel Barrymore no solo se alejó de ella, se mantuvo alejada. Y ese puede ser uno de los papeles más fuertes que jamás interpretó. Alan Ladd era una conocida estrella de cine, recordado por papeles como Sane en 1953. Callado, tranquilo, el tipo de actor que no necesitaba decir mucho para mantener tu atención. En la superficie, parecía una carrera sólida construida de la manera correcta. Pero detrás de eso, la vida tenía una forma de acumular cosas. Comenzó con algo simple. Un partido de fútbol americano con su hijo, una lesión en la mano, nada inusual al principio. Pero no sanó como debía. Se instaló una infección, y antes de darse cuenta, se volvió lo suficientemente grave como para arriesgar gangrena. En un momento, estuvo cerca de perder su mano por completo. Ahora, un dolor así no desaparece simplemente. Y para Ladd, la forma en que lo manejó se convirtió en parte del problema. Los sedantes y el alcohol intervinieron, no solo por el dolor físico, sino por las noches de insomnio que lo acompañaban. Lo que comenzó como alivio lentamente se convirtió en dependencia. Con el tiempo, las cosas se volvieron más difíciles de controlar. En 1962, sufrió una herida de bala autoinfligida. Dijo que fue accidental. Tal vez lo fue, tal vez no. Pero fue una clara señal de que las cosas ya no estaban estables. Y luego, 2 años después, la historia llegó a su fin. En 1964, Alan Ladd fue encontrado muerto por una sobredosis de sedantes y alcohol. Tenía solo 50 años. Una carrera construida sobre una fuerza silenciosa, deshecha por batallas que nadie podía ver. Marie Prevost fue parte del temprano protagonismo de Hollywood. Una cara familiar en las películas mudas, llena de promesa y encanto. Pero su historia no se desvaneció como la mayoría de la gente esperaría. En enero de 1937, a solo 40 años, falleció. La causa fue alcoholismo agudo. Y las circunstancias fueron tan silenciosas como inquietantes. Su cuerpo no fue descubierto de inmediato. Fueron sus perros ladrando sin cesar lo que finalmente atrajo la atención de los vecinos. Cuando entraron a la habitación, la escena contaba su propia historia. Botellas de licor vacías esparcidas por todas partes. Una vida que se había reducido lentamente al aislamiento y la costumbre. Entre sus pertenencias había un pagaré dirigido a Joan Crawford.
Un pequeño detalle que insinúa conexiones que aún persistían incluso cuando todo lo demás se estaba desmoronando. Su funeral reunió a nombres que la gente reconocería. Crawford, Clark Gable, Barbara Stanwyck, y fue Crawford quien cubrió los costos. Sin embargo, a pesar de esos vínculos con las figuras más grandes de Hollywood, su patrimonio se valoró en solo $300. Ahora, he visto el éxito ir y venir, pero ese tipo de contraste permanece contigo, desde la pantalla hasta ese final. Su historia no desapareció por completo. De hecho, se convirtió en uno de los casos que impulsaron algo más grande, la necesidad de sistemas de apoyo en la industria, contribuyendo eventualmente a la creación del Motion Picture and Television Country House and Hospital. La vida de Marie Prevost pudo haber terminado en silencio, pero el impacto de su historia llegó más lejos de lo que la mayoría esperaría. 1. Entonces, ha sido testigo del brillo, la fama y los hábitos que gradualmente se apoderan de la vida detrás de escena. Algunas historias se han desvanecido silenciosamente. Otras han dejado una marca indeleble. ¿Qué historia te causó la impresión más profunda? Gracias por ver hasta el final. Y recuerda, a veces la verdadera historia comienza después de que las luces se apagan.